Buenas noches, América. El gobierno de Perú acogió hoy, con el apoyo de la OEA, la conferencia ministerial sobre los impactos del desplazamiento forzado en las Américas. El objetivo de esta iniciativa, que reúne durante 2 días a ministros de salud de la región, es planificar y elaborar recomendaciones para un fenómeno silencioso y creciente, con las cifras más altas de la historia del continente en décadas. Más de 3 millones de personas venezolanas han tenido que salir de su país como consecuencia de violaciones de derechos humanos y la grave crisis de institucionalidad democrática en Venezuela. Miles de nicaragüenses han salido también de su país perseguidos, amenazados o asfixiados por un gobierno que reprime más que garantiza libertades. Y en Centroamérica, cientos de caravanas de personas del Triángulo Norte emigran hacia el sur, intentando llegar a México y Estados Unidos por la situación de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que reina en sus países. Estos 3 ejemplos son seguramente los más claros, y en todos ellos sus migrantes han sufrido la violación de sus derechos humanos, la pobreza o la falta de oportunidades que les han obligado a arriesgar sus vidas y buscar un futuro mejor. En este contexto, produce tristeza ver cómo en su tránsito o destino estos migrantes tienen que enfrentar, como si su drama no fuera suficiente, el rechazo o la discriminación. La CIDH ha denunciado en varias ocasiones el preocupante aumento en las cifras de crímenes de odio y acoso en la región. La última hace tan solo unos días en Costa Rica contra nicaragüenses. La respuesta de los gobiernos debe ser contundente, de apoyo y acogida a estos migrantes y de condena y rechazo a cualquier forma de xenofobia. América Latina ha sido siempre un continente de acogida. Hoy, más que nunca en décadas, esa generosidad los latinoamericanos se la deben a sus hermanos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos las opciones de gobernabilidad de Pedro Sánchez en España. Aumentó el gasto militar en el último año. Estados Unidos y China lideran compras de armas en el mundo. En Colombia, militares habrían asesinado a exguerrillero de las FARC. Human Rights Watch reacciona. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con las cifras que nos llegan de un estudio que llama la atención. El estudio lo ha elaborado el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, y lo que hace es tomar en cuenta los presupuestos de cada país en armamento bélico: tanques, armas, granadas, cualquier tipo de munición utilizada para conflictos bélicos. Ha aumentado en el 2018 respecto al año anterior en un 2,6% y alcanza los más de 1.800 millones de dólares. La lista de países la está encabezando, eso no sería una sorpresa, Estados Unidos, seguida de China, Arabia Saudita, India, Francia. En América Latina, los países los encabeza en gasto militar Brasil, Colombia, México y Chile. Un gasto militar que sigue aumentando. Vamos a buscar las explicaciones de por qué con Guillermo Pacheco, que es profesor de la Escuela Nacional de Defensa aquí en la capital estadounidense, en Washington. Señor Pacheco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Entre ahora y el 2009, Estados Unidos, que encabeza esa lista, ha incrementado su gasto militar en un 4,6%, algo que en los últimos años no pasaba, pero que este último 2018 sí ha visto incrementado ese presupuesto. ¿Por qué? Yo creo que lo que va es que los países, Estados Unidos y China, están tratando de posicionarse geopolítica, geoestratégicamente, y eso tiene un costo. Lo estamos viendo también en el crecimiento constante que tiene China. China tiene constante, y vemos la diferencia entre Estados Unidos y China versus el tercero, cuando vemos que con el tercero hay una gran diferencia. Venezuela es uno de los países con más riesgo de conflicto, si bien no aparece en las primeras posiciones de esta lista. De hecho, su gasto militar ha descendido desde el 2013 en más de un 70%. Pero sí sabemos que ha incrementado la presencia de otros actores con acento militar, por decirlo así: Rusia, Cuba,
¿Cuán potente es, cuánta capacidad tiene hoy Venezuela desde el punto de vista militar? No, Venezuela no tiene poder militar. Entendamos que el poder, bueno, veámoslo de esta manera. El poder militar de Venezuela reside en sus guardias que ha puesto comunales, que es un poder horizontal. Se calcula que tiene más de 100.000 personas armadas. Entonces, el poder militar, si lo vemos de esa manera, se basa en medios y capacidades no tradicionales, no aquellos que podemos decir que tiene armamento de primera, aun cuando el gasto militar en América del Sur subió un 3.1 en relación al 2017. En el 2018 creció 3.1, pero no Venezuela. Venezuela en este momento no tiene para poder comprar, para poder invertir, y eso es lo que está haciendo relaciones con Irán, con China, con Rusia, para que ellos provean lo que ellos no tienen. Fuera de la región, además, hay dos países que también generan preocupación desde el punto de vista de sus carreras militares, que son Irán y Corea del Norte. Pero el Instituto de Estocolmo no ha sido capaz ni de elaborar un estimado. ¿Por qué no aparecen en esa lista? Porque a la larga ellos terminan también de posicionarse. O sea, mira, cada país que se quiere posicionar va a tener que hacer unos costos. Te voy a poner el ejemplo de Brasil. Brasil, para hacerle un posicionamiento regional global, ellos tuvieron que empezar a invertir, y empezaron a invertir en armamento que no lo hacían. Ellos lo hacen, por ejemplo, el submarino nuclear. Entonces, cuando vemos que el país invierte más o invierte menos, eso depende qué visión tiene respecto a su posicionamiento. Entendamos también una cosa: a pesar de lo que se pueda decir del incremento en los gastos de defensa, seguimos estando en uno de los tiempos más pacíficos, de más paz de mucho tiempo. O sea, sí, eso se basa en que los grandes inviertan para poder estar seguros. Es la opinión de Guillermo Pacheco, profesor de la Escuela Nacional de Defensa, aquí en la capital estadounidense, al respecto de este informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Gracias, profesor Pacheco. Buenas noches. No, a ustedes gracias por la oportunidad. Es un placer siempre compartir con ustedes y los televidentes. Vamos a Colombia, donde hay preocupación por la muerte de un exguerrillero de las FARC. Parece que hay polémica. Lo sucedido es que este exguerrillero recibió 4 impactos de bala, y en una primera versión conocida dijeron las autoridades que se había producido un forcejeo con militares colombianos. Pero a medida que han ido avanzando las investigaciones, parece que se trata de algo más, y la Fiscalía lo investiga ya como un asesinato. Lo que nos ha llamado la atención de esta muerte, que no es la primera que se produce desde la firma de los acuerdos de paz, ya van más de 120 personas muertas por diversos motivos, no todas en estas circunstancias, pero en este caso hemos visto que, por un lado, el general Diego Villegas, que es el jefe de la fuerza militar en la zona donde se produjo el incidente, salió enseguida a asumir responsabilidades, pero quien es su jefe civil, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en una primera instancia dijo que no, que se había producido un forcejeo, y tras la investigación de la Fiscalía salió a desdecirse y alegó que lo hacía por transparencia. En cualquier caso, hay la muerte de un exguerrillero de las FARC con 4 disparos. Saludamos al director para las Américas de la organización Human Rights Watch, el señor José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, gracias por estar con nosotros. En las últimas horas usted ha emitido este mensaje de Twitter al respecto de estos hechos que acabamos de explicar. La Fiscalía debe esclarecer de forma creíble y pronta el asesinato y aparente intento de desaparecer al exmiliciano de las FARC, Dimar Torres. El ministro Guillermo Botero debe dar explicaciones serias sobre el rol de soldados del ejército en este crimen. Señor Vivanco, usted hace ese reclamo. ¿Cómo interpreta la diferencia de respuesta inmediata del general Villegas, responsable de la zona, y del ministro de Defensa, el ministro Botero? Muy buenas noches, Gustavo. Aquí estamos ante un error grave por parte del ministro de la Defensa, porque en lugar de garantizar una investigación seria e independiente, le da credibilidad inicialmente a los dichos del cabo, que intenta obviamente encubrir su responsabilidad, eludir su responsabilidad, diciendo de que él simplemente dispara contra este ex miliciano a raíz de un forcejeo.
Por otro lado, el general Villegas sí reconoce de inmediato una responsabilidad y hay un contraste muy serio entre uno y otro. La explicación es que Villegas está sometido en este instante a la JEP, está siendo investigado por violaciones a derechos humanos, específicamente falsos positivos, y cuando uno está sometido a la jurisdicción de la JEP, debe cuidarse mucho de no incurrir en un futuro delito porque puede perder los beneficios de la JEP. ¿Qué pasado tiene este general Villegas? ¿De qué se le acusa? Villegas, el 2008, fue comandante de un batallón donde hay una investigación de la Fiscalía abierta. Ese batallón participó en el asesinato de un campesino discapacitado. Villegas aparentemente fabricó una serie de documentos para intentar legitimar ese crimen, pretendiendo de que el campesino habría sido un combatiente y que murió como resultado de un enfrentamiento con ese batallón del ejército. Villegas está ante la JEP, me parece que quiere recibir los beneficios de la jurisdicción especial y evitar obviamente el juzgamiento por parte de la Fiscalía y de la justicia ordinaria. En esas circunstancias tiene que tener mucho cuidado de no involucrarse en un nuevo delito, porque de lo contrario lo sacan de la JEP. ¿Cómo cree que puede influir este asesinato, además de otros en los últimos meses, en el proceso de paz de Colombia? Gustavo, este es un tema muy delicado, porque si estos hechos se siguen produciendo, aquellos ex guerrilleros o ex milicianos de la FARC que deciden entregar sus armas y incorporarse o participar del proceso de desmovilización, lo cierto es que en los hechos, si no hay garantías para ellos y si hay estos riesgos tan enormes como en el caso de Dimar Torres, evidentemente que va a constituir la inseguridad una razón adicional para que se incorporen a grupos irregulares armados, incluyendo las llamadas disidencias de la FARC. Es la opinión de José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, con ese reclamo a investigar estos hechos aún poco claros. Gracias, señor Vivanco. Buenas noches. Otras cuestiones de la actualidad. En Estados Unidos, una encuesta pone de manifiesto el interés que tienen los ciudadanos estadounidenses en las grandes cuestiones de la campaña electoral. Donald Trump está fundamentando gran parte de su mensaje sobre la salud de la economía. Pero los datos dicen que precisamente tal como está yendo la economía, hay muchos ciudadanos que ven que esa situación de bonanza económica está beneficiando a los más adinerados. Incluso dentro de los republicanos hay un porcentaje, en ese caso minoritario, que así lo ve. Una encuesta del periódico Washington Post y la cadena de televisión ABC pone de manifiesto lo siguiente. La pregunta que le hacen a los ciudadanos estadounidenses es si cree que la economía beneficia a los que tienen más poder. 6 de cada 10 estadounidenses en general así lo cree. Cuando les preguntamos a los demócratas, 8 de cada 10 aumenta y es casi similar al de los independientes, que son casi 7 de cada 10. Un porcentaje muy alto. Incluso entre los republicanos, 3 de cada 10 creen que la economía está hoy beneficiando a los que tienen más poder. Recuerdan que en la última campaña electoral, las de medio término, la economía fue un tema fundamental, pero también el sistema sanitario, el sistema de salud en Estados Unidos y las intenciones de Donald Trump de terminar, de acabar y sustituir, aunque nunca presentaron la propuesta, el conocido como sistema de salud de Obama o el Obamacare. Pues bien, esta encuesta ha preguntado sobre cuán importante es la economía para la intención de voto de los ciudadanos. Y dice que la mayoría apoyarían a Donald Trump en un 42%, es decir, 4 de cada 10 por la situación económica. Y cuando les preguntan por la salud, la mayoría se opondrán al presidente Trump precisamente por la ausencia de propuestas para un sistema sanitario en Estados Unidos. La próxima campaña electoral sin duda va de economía y de salud. Quien lo tenga claro tiene futuro.
Y terminamos con la mirada positiva. Este fin de semana, bajo fuertes medidas de seguridad, se llevó a cabo la Maratón de Londres. Una maratón siempre nos ofrece historias personales de superación, de esfuerzo para llegar a la final, para llegar a la meta. Pero es que la historia que hoy les ponemos es una historia que es estratosférica. La de Eileen Noble. Tiene 84 años y corrió esta maratón como si nada. Lleva 20. Y dice, cuando terminó la carrera, que si nada imparagitable sucede, no veo por qué no pueda seguir corriendo. Sin duda, es cuestión de creérselo. Tiempo para el debate, para el análisis en nuestra cuestión de poder de hoy. Y la cuestión es, sin duda, esas elecciones en España, unas elecciones que han dejado 5 titulares, si me permiten. 5 titulares de acuerdo a los resultados que ya se conocen. El primero, gana el Partido Socialista. Pedro Sánchez, el muerto resucitado, muerto político, claro está. Es el gran ganador de la noche electoral, con una victoria que, si bien deja claro que él es el único que tiene las aspiraciones para poder formar gobierno, va a necesitar apoyos. El segundo titular de la noche es el aumento de Ciudadanos, el partido que, si bien queda en tercera posición de acuerdo al número de votos, incrementa y cada elección ha ido ganando votos y ha ido ganando el favor de los electores españoles. El tercero, la gran catástrofe, la caída del Partido Popular, su peor resultado desde la democracia, desde que hay democracia en España, al menos la actual. Partido Popular, una caída estrepitosa, también caída de Podemos. El cuarto titular, la entrada de Vox, el partido de ultraderecha que con 24 diputados enseña la patita, una extrema derecha que en España, al menos hasta ahora, estaba escondida y adormecida. Muchos decían que estaba dentro del Partido Popular, ahora ya con grupo parlamentario propio y muy en la línea de lo que está sucediendo en Europa. Y el quinto titular, los nacionalistas, que continúan siendo relevantes en sus circunscripciones y también en la aritmética que suma para poder conformar gobiernos en España. Los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes. Esta noche, en Cuestión de Poder, queremos escuchar el análisis de quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo. A mi derecha, Mariano de Alba, es abogado constitucionalista, es analista político. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustavo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Alberto Avendaño, es analista político, es exdirector de la publicación del Washington Post, El Tiempo Latino, y es orgulloso gallego. Alberto, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Y espero que no se me note mi galleguidad. ¿O sí? ¿O sí? Bueno, ahí lo dejamos para que ustedes tomen nota. Importante subrayarlo, aunque su acento también le delata. ¿Para qué nos vamos a engañar? Alberto, empezamos. Un primer comentario sobre ese resultado electoral. Bueno, pues hablando de gallegos, déjame darte un titular, una especie de sí pero no. Yo creo que ha sido el triunfo de la socialdemocracia europeísta, que se ha dejado claro en España para desgarre de vestiduras de muchos, que es un país tremendamente moderno en su actitud, es decir, tremendamente plural, y que sin las fuerzas nacionalistas, sin los grupos nacionalistas, sobre todo catalanes y vascos, sean independentistas o no, sin ellos no se puede gobernar el país. A ver, yo creo que lo veo un poco distinto, ¿no? Veo un país fracturado en cuanto a tendencias políticas, un país que además viene de una larga tradición de dos grandes partidos. Ahora esos partidos pareciera que están rotos en distintas fracciones, y creo que el futuro inmediato de España pasa por entender esa España plural y para que los sectores políticos efectivamente muestren intención de llegar a acuerdos mínimos para avanzar. Si las facciones políticas, incluyendo el Partido Socialista Obrero Español, que es ahora el partido mayoritario, no muestra una búsqueda de buscar consensos, de buscar apoyos, y los partidos minoritarios, como por ejemplo Ciudadanos, también aceptan ese llamado, va a ser muy difícil gobernar en España, pero más aún va a ser difícil emprender las reformas presupuestarias, etcétera, etcétera, que son necesarias para que el país avance. Vamos a buscar la voz de la academia. Pablo Pérez López es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Lo saludamos a esta hora de la noche. Señor Pérez López, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuál es su análisis? Buenas noches, muchas gracias.
Pues lo que contemplamos ayer fue una victoria importante del Partido Socialista, no muy abultada, pero bien calculada estratégicamente, que resolvía el problema del gobierno de no poder aprobar unos presupuestos para poner en marcha las políticas que quería poner en marcha. Aprovechó efectivamente la irrupción de un nuevo grupo, Vox, que sobre todo había sido invocado por los socialistas para crear un cierto miedo a su llegada y que ha funcionado muy bien. Ese miedo ha generado un mayor apoyo a los socialistas y una fragmentación en la derecha que les ha dado la victoria. La irrupción del partido de ultraderecha Vox es uno de los titulares de la noche. ¿Cree usted que este partido ha llegado para quedarse en la política española? Inicialmente sí, porque tienen un apoyo suficiente como para prever que en el futuro los electores le seguirán apoyando. Y también porque forman parte de la consecuencia de otras políticas. En primer lugar, el desafío soberanista catalán, el independentismo catalán y también el vasco, han conducido a que se produzca una reacción de apoyo a la unidad española que tiene una forma más fuerte, más contundente, más estridente también a veces. Y por otra parte, como consecuencia de las políticas desarrolladas por el Partido Popular, de su desgaste, de la aparición de la corrupción en sus filas, de la necesidad de regeneración y la creación de una serie de personas, o la aparición de una serie de personas que rechazan la política del Partido Popular y quieren otra política de derecha más fuerte. Finalmente, profesor, le pregunto sobre el futuro. ¿Cuáles son, en su opinión, los posibles pactos de gobierno? Todavía no lo sabemos. Esta misma tarde han declarado que no tienen intención de buscar un gobierno de coalición con otros. Lo que ocurre en el Parlamento es que se inviste presidente al que tenga mayoría absoluta de voto de los diputados en primera vuelta o mayoría relativa en la segunda. Todo lo que tiene que conseguir es una mayoría de ese estilo en el Congreso de los Diputados para ser elegido presidente. Eso requiere unos pactos. Podemos querría entrar con ellos en el gobierno. El Partido Socialista lo ha rechazado porque crearía una hipoteca política para ellos. Lo interesante ahora es ver cómo va a conducir esa negociación Pedro Sánchez, orientada a dos cosas: conseguir una mayoría estable para poder gobernar y conseguir aprobar esos presupuestos que antes no podía aprobar. Es una cuestión de aritmética parlamentaria y de negociación que va a ser laboriosa y que dará seguramente mucho que hablar en las próximas semanas. Es el análisis académico del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, el profesor Pablo Pérez López. Señor Pérez López, gracias por su tiempo. Feliz noche. Y aquí en el estudio seguimos con nuestros analistas Alberto Avendaño y Mariano de Alba. Alberto, el pacto natural, según el catedrático, tendría que ser Partido Socialista, Ciudadanos, pero en la noche de ayer escuchamos cómo coreaban a las puertas de esa sede del Partido Socialista con Rivera no. Yo no sé si tan natural, es decir, se ven en los porcentajes que el final, estas gráficas que nos dieron los medios de comunicación, en realidad la caída de Podemos parece que ayuda a la subida del PSOE, en realidad la subida de Ciudadanos parece que ayuda a la caída del PP, incluyendo la aparición de Vox, también ayuda a la caída del Partido Conservador tradicional en España en las últimas décadas. Entonces, lo natural yo diría que sería irse con lo que en parte es la izquierda de la socialdemocracia, que es Unidas Podemos. Ciudadanos sería esa alianza de centro, esa coalición más centrista, que es de alguna manera, yo creo, el mensaje del votante. Yo creo que los votantes españoles están lanzando un mensaje de que el país está más por el centro izquierda y centro derecha, y que en ese ruedo se puede jugar. Más allá lo van a utilizar los votantes según las circunstancias políticas del momento. A ver, yo creo que está clarísimo que si uno ve, el PSOE sacó 123 escaños y si uno suma lo que obtuvo el Partido Popular y Ciudadanos, da también 123 escaños. Entonces ahí hay una primera decisión, una primera división por parte de la derecha. Luego están los partidos de extremos, que diríamos que es Unidas Podemos, de la extrema izquierda, que sin duda alguna bajó en comparación con lo que tenía antes, y la irrupción de Vox. A ver, yo coincido en que el mensaje del votante es una apuesta de centro. Me parece criticable
que no solamente lo que tú reflejabas de lo que se oía anoche en el Partido Socialista Obrero Español, sino también las declaraciones del señor Albert Rivera descartando de plano poder pactar con el PSOE. Creo que si eso se diese, sería lo más beneficioso para la democracia española en términos de que una mayoría más consolidada para gobernar y luego en unas futuras elecciones creo que no veríamos el crecimiento de los extremos. Pero tú hablabas de la fragmentación y es obvio, hay fragmentación porque vemos que hay más partidos, pero en realidad yo creo que el votante español en estas elecciones ha demostrado lo que yo llamaría una madurez de la realidad, de interpretación de la realidad. Es decir, esos grupos que surgen, esos ciudadanos que entran en la cristalería del Partido Conservador para romper a diestro y siniestro y con ambición de hacerle la competencia al partido tradicional, al Partido Conservador tradicional, y la irrupción de Vox, que parece que todos nacen del mismo árbol, parece que son ramas del mismo árbol. Yo no creo que esa fragmentación sea mala, como tú estabas diciendo, yo creo que es la realidad de lo que es el país. Y por eso decía yo al principio que mi titular es un poco que esos movimientos nacionalistas, sean independentistas o no, porque no todos los nacionalistas son independentistas, forman esa pequeña gota de grasa que va a ayudar a esa maquinaria. Entonces, a veces cuando la gente dice, y tú lo has comentado, la palabra fragmentación parece que es algo negativo, algo malo para la democracia, yo creo que refleja una realidad interesante. No, yo creo que es positivo en la medida en, como decía antes, que las distintas facciones políticas procuren buscar acuerdos para poder gobernar y poder avanzar en ciertos temas. Pero si no hay esa búsqueda de acuerdos y si, por ejemplo, hay un pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, yo creo que en las próximas elecciones españolas podríamos ver un crecimiento más pronunciado, no solamente de Ciudadanos, sino también de Vox. Y creo que eso es lo que cualquier persona sensata trataría de evitar. Lo que pasa es que en tu caso, el análisis que haces va en contra de lo que decíamos al principio, que es que lo que ha ganado es la moderación. Puede haber una radicalización de la política, pero el resultado de estas elecciones, viendo la crispación que ha habido durante la campaña, es un mensaje clarísimo de los españoles de nos interesa el centro, nos interesa la moderación, nos interesa el diálogo, nos interesa el pacto. Cuando el Partido Socialista pacta de manera natural, porque coincidencias de programas con el Partido Podemos de izquierda, ¿la derecha se va a radicalizar aún más o van a aprender la lección y van a buscar el centro? Esa es una gran pregunta. Yo lo que veo en estas primeras horas, luego del resultado electoral de ayer, es que no hay voluntad de llegar a acuerdos y que muy probablemente, si se da esa alianza entre el PSOE y Unidas Podemos, muy probablemente habrá que ver cómo se desarrolla ese gobierno, pero muy probablemente va a haber lo que en inglés diríamos un backlash, y en las próximas elecciones crecería la derecha. Y hay que tener en cuenta una cosa, en política hay dos idiomas. El idioma para acceder al poder y el idioma de mantenerse en el poder. Entonces, lo que hemos escuchado, la beligerancia que hemos escuchado, es hasta cierto punto normal. Yo diría que es estándar en cualquier confrontación política de intentar acceder al poder. Eso sí, va a ser muy complicado para Ciudadanos justificar una luna de miel con el Partido Socialista en este momento. Creo que nos va a dar un tip fantástico lo que se viene, y lo que se viene inmediatamente en la península ibérica son más elecciones. Querías caldo, toma 2 tazas. Te van a dar 3 en realidad, porque vamos a tener las elecciones al Parlamento Europeo y vamos a tener locales, municipales y autonómicas. Ahí yo creo que vamos a ver, especialmente en las municipales, cómo Ciudadanos va a manejar y va a mover la cintura. Y vamos a ver hasta qué punto Unidas Podemos se va a ofender con ciertas alianzas, ¿no? Además, en el tema de las elecciones europeas hay un tradicional comportamiento de voto de castigo de los ciudadanos, lo cual también tristemente refleja el poco interés por Europa. Más bien buscan esas elecciones para castigar a los partidos, como acostumbra pasar también en Estados Unidos con las elecciones de medio término, en las que quien ganó la presidencia luego es castigado en las de medio término con las victorias en las cámaras para contrarrestar. ¿Las elecciones de Europa crees que también pueden ser ese voto de castigo a la clase política española?
Yo creo que no, yo creo que son muy pronto, son a finales de mayo y yo creo que todo indica que nuevamente el Partido Socialista Obrero Español pues va a ganar la mayoría de los escaños del Parlamento Europeo. Lo que sí yo pienso es que tú iniciaste el programa diciendo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista habían resucitado, yo coincido, pero yo pienso que son más frágiles de lo que mucha gente está pensando el día de hoy. Ya veremos además si Pablo Casado está muerto. O sea, porque hablando con este lenguaje hiperbólico, veremos. Es posible que sí, pero yo recuerdo la última gran debacle del Partido Conservador Español fue con un animal político y un gran personaje de la política española llamado Manuel Fraga en los 80, y su fracaso llevó a que se retirara a Galicia, donde gobernó, casi reinó durante décadas. Pablo Casado no tiene Galicia, ese es el problema. Cuando no eres gallego no tienes sitio donde escaparte. Pero políticamente en este momento España tiene mucho que reflexionar y mucho de lo que enorgullecerse. Fue 75% de la población votante. Es decir, y manda un mensaje de que el centro-izquierda y el centro-derecha pueden entrar en un juego político. Me parece muy interesante. Es interesante el tema del Partido Popular. Esta mañana escuchaba la columna de radio de un articulista que personalmente creo que es muy relevante. Les invito a que le sigan si quieren. Es Iñaki Gabilondo, y hablaba de que el Partido Popular, con Pablo Casado y la salida de Mariano Rajoy del gobierno, se regeneró. Y ahora, frente a este fracaso, tiene que regenerar esa regeneración. Y uno de los principales problemas que tiene el Partido Popular hoy es que no tiene una alternativa a Pablo Casado. Claro. Es decir, quitar a Casado en plena crisis para poner a quién. No se puede. Hay que maniobrar, hay que ser muy fino, hay que ser capaz de mantener el tipo. Al final en política es como el boxeo. Por muchos golpes que te den, lo importante es mantenerse en pie. No, yo creo que lo del PP refleja que está en franco deterioro y eso lo está capitalizando tanto Ciudadanos como Vox. En cambio el PSOE ha tratado o ha podido sufrir o resistir la embestida de Unidas Podemos con mayor solvencia. El análisis de quienes nos acompañan hoy en este debate en Cuestión de Poder. Mariano. Seguimos en Cuestión de Poder analizando los resultados de las elecciones en España con Mariano de Alba y con Alberto Avendaño aquí en el estudio, y fijándonos en la publicación Foreign Policy. Acaba de publicar este artículo que lleva el sugerente título de Make Spain Great Again, que toma como base el lema electoral de la campaña de Donald Trump: volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Pues eso es lo que ha vendido Vox, el partido de Santiago Abascal, a los españoles. Este es un fragmento de ese artículo que nos parece resume bien la intención de su autor. Este nuevo partido populista, nacionalista y de extrema derecha, que ya ha cambiado la ecuación política en España, tiene mucho en común con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el populismo europeo. La frase del autor Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del Mundo en Washington. Lo saludamos a esta hora, Pablo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tienen en común Vox y el presidente Trump? Hola, Gustavo, buenas noches. Digamos que las similitudes son fundamentalmente tres, en cuanto al mensaje, en cuanto al programa y en cuanto al estilo electoral. El mensaje es un mensaje fuertemente nacionalista, muy conservador, que nació como oposición a la independencia de Cataluña, pero que ahora ha adoptado muchos más temas, oposición a la globalización, etcétera, etcétera. La estrategia electoral es claramente una estrategia basada en redes sociales y en demonizar completamente a los rivales y a todo el mundo. Y digamos que aquí también se sitúa la retórica. Es una retórica muy agresiva en la cual los enemigos del partido son directamente los enemigos de España. Pablo, una de las características que ha definido la política migratoria del presidente Trump es su rechazo, su constante sospecha a lo musulmán. Santiago Abascal durante la campaña emitió muchos mensajes de Twitter. Uno de ellos es este. Insultan a los reyes católicos, le piden sumisión a nuestro rey y exigen la nacionalidad. Solo les falta exigir que nuestras mujeres se pongan el burka. Quien procede así en nuestra casa tiene que marcharse. Pablo, ¿es Vox también un partido islamófobo?
Completamente. Vox, y así lo ha declarado, por ejemplo, uno de sus cofundadores, Rafael Bardají, no cree que pueda haber una convivencia de los musulmanes con los no musulmanes en España. Vox tiene, digamos, un rechazo en general a la inmigración, pero está dispuesto a admitir inmigración de países latinoamericanos y de otros países europeos. Aquí cabe también una distinción, es decir, en cuanto a la inmigración de los países latinoamericanos, cabría preguntarse, dependiendo de la raza de las personas que vengan de América Latina, si les gustan mucho o no. Es decir, yo creo que cuanto más blancos sean, mejor, por decirlo de una manera clara y directa. Es el análisis de Pablo Pardo en su artículo Make Spain Great Again. Volver a hacer España grande de nuevo, lema de campaña del partido de extrema derecha Vox. Gracias, Pablo. Feliz noche. Mariano, ¿de acuerdo? Es un partido de extrema derecha y lo ha demostrado con su programa migratorio, con sus posicionamientos en contra de lo que no es cristiano, católico, el partido Vox. Yo creo que sí, creo que hay muchas similitudes, tanto con la propuesta de Donald Trump y también con la extrema derecha europea, ¿no? Que inclusive en las últimas horas hemos visto cómo han salido a felicitar a Abascal y a Vox por irrumpir de la manera que lo hicieron en el Congreso de Diputados. A ver, creo que Vox es uno de los titulares del día, pero casi que no es titular y va a ser titular en el futuro cercano de España en la medida o en relación a lo que haga el partido de gobierno. Creo que si crece el descontento, Vox puede seguir capitalizando, pero como hablábamos ya antes, creo que la fotografía de ayer da una señal de que lo que se está buscando, o el mensaje de la mayoría del electorado español, es mirar hacia el centro, es buscar políticas sensatas, y en ese sentido, pues sí hay políticas preocupantes que yo pienso que dan espacio a que Vox crezca, políticas de una inmigración mucho más férrea, políticas de islamófobas, políticas también de buscar contener cualquier otra religión que no sea la católica cristiana, y habrá que ver si eso se logra concretar, pero yo pienso que Vox forma parte de un movimiento que está surgiendo en todo el mundo de los más o de los ultraconservadores en tratar de generar un muro de contención hacia lo que ha sido durante muchos años el crecimiento de la izquierda. Hasta ahora muchos analistas decían que la extrema derecha en España, que sí existía, pero estaba adormecida, incluida dentro del Partido Popular, y eso también le daba más fuerza al partido de centro derecha en España. ¿Era un monstruo dormido? No eran, bueno, la palabra monstruo, a mí todo lo que sea antidemocrático, neofascista, intolerante, me parece efectivamente un monstruo, y no quiero ni siquiera que exista. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cosas que nuestra audiencia entenderá perfectamente, porque en cualquier país las crisis exacerban la polarización y exacerban lo radical. Es un secreto a voces que Steve Bannon, el que fuera asesor de Donald Trump, estuvo asesorando a Vox, estuvo asesorando a las gentes del Brexit en Inglaterra, estuvo asesorando a buenas relaciones con el Frente Nacional francés, etc. Es decir, es en este momento el fantasma que recorre Europa. Y mi pregunta, a pesar de lo que todos los analistas decían, Vox está aquí para quedarse, mi pregunta no es si este tipo de ideologías están aquí para quedarse, sino si están aquí para crecer. Y yo creo que en España no tiene espacio político para crecer. Creo que está bastante delimitada. Yo coincido que no tiene espacio para crecer, pero no tiene espacio para crecer porque existen otras alternativas más de centro, como sería Ciudadanos y como sería el Partido Popular. Ahora, como decía antes, crecerán en la medida en que la situación avance o los principales problemas de España sean abordados o no. Si no son abordados, si crece el descontento, si no se atienden problemas muy básicos que tiene España, tanto de tema de presupuesto, de pensiones, educación, claro, podría y lo que vas a tener entonces va a ser ruido. Crear espacios de poder para esa ideología me parece mucho más complicado. Alianzas como han hecho en el sur, en Andalucía, en España,
son posibles, pero un espacio de poder más ejecutivo creo que es muy complicado teniendo en cuenta lo que es España democráticamente hoy. Es una democracia tremendamente sólida y avanzada. Lo que pasa, Alberto, en contra del punto que tú exhibías ahora o defendías, Vox lo que sí ha conseguido es radicalizar a los dos partidos de derecha o centro-derecha. Claro. Y los ha llevado a la extrema derecha en cuestiones de política nacional y de determinados posicionamientos. No sé si sin esa división de tres poderes, ¿cuánto voto recogería Vox? Eso pero yo eso lo achaco a la falta de liderazgo ideológico dentro del Partido Conservador Español. Aquí les ha faltado el poder dar un golpe en la mesa, saberse posicionar y saber utilizar ese doble lenguaje, el lenguaje de acceder al poder, el lenguaje que tiene que saber vender cosas a los radicales, pero sin venderse a los radicales. A diferencia de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez sí hizo durante los meses que estuvo en la Moncloa una gira por América Latina. Desde el punto de vista latinoamericano, ¿qué influencia va a tener la victoria de Pedro Sánchez en la relación de Hispanoamérica? Un concepto que tanto te gusta defender, Alberto. Mariano, ¿qué influencia crees que pueden tener las políticas del Partido Socialista con respecto al continente latinoamericano? Yo creo que va a ser importante en términos de lo que si hay novedad o no. Creo que es una continuación de lo que hemos venido viendo durante el gobierno de Pedro Sánchez de los últimos meses, en el sentido de que creo que a partir de ahora, de forma más clara, se ve que hay como una doble cara de la moneda de la política exterior española. Tradicionalmente siempre ha sido ver Hispanoamérica como una oportunidad de negocio para las empresas españolas. Creo que ahora hay un paso más. Pedro Sánchez está interesado también en las alianzas políticas y en unas alianzas políticas que no son únicamente con la izquierda. Recordemos sus giras por América Latina, visitó Bolivia, pero también visitó países como Colombia y Chile, y fue el primer presidente en visitar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que ahí el gobierno socialista español lo que busca es un equilibrio y una política exterior que no distingue entre derechas e izquierdas. Claro. El análisis hoy de Mariano de Alba y de Alberto Avendaño, que nos han acompañado en este repaso de los detalles de esas elecciones en España. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Redes sociales. Mensajes en las redes sociales sobre las elecciones en España y la victoria de Pedro Sánchez. Una visión desde Venezuela. Parece que a Pedro Sánchez le resultó la estrategia de meterse con Nicolás Maduro, pero ya no podrá seguir escudándose en la crisis provocada por el imperio contra Venezuela. Tendrá que gobernar y los españoles le exigirán. Esperemos que se ocupe de la casa y nos deje en paz. Pues la paz precisamente es lo que deben querer muchos venezolanos. Y cuando miran al gobierno de Maduro, precisamente eso es lo que no les ofrece. Decía Desmond Tutu, el premio Nobel de la Paz, que si en una situación de injusticias eliges el lado neutral, estás abrazando al opresor. En este caso, esperemos que Pedro Sánchez no quiera ser neutral. Más mensajes, en este caso a nuestro editorial de la semana pasada sobre Facebook y la privacidad. Lo que les decíamos, si algo quieren que no se sepa, no hay que publicarlo en las redes por mucho perfil oculto que queramos tener. Facebook me exige que ponga mi número telefónico. Después otras personas cogen para integrarme a grupos de WhatsApp indeseables. Gracias, Norberto. Ahí un ejemplo, usted lo dice muy bien. A pesar de que Facebook dice que no va a publicar su número de teléfono, luego pasan cosas como esa. Y un último mensaje de Twitter, cuando decíamos que el Partido Socialista Unificado de Venezuela no es un partido democrático, nos llegaban llamados desde Nicaragua. Igual que el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. La situación en Nicaragua que preocupa y los nicaragüenses también ven cómo se deteriora cada día. ¿Qué pasa? La calidad de su democracia o lo que queda de ella. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de las voces de nuestros invitados. Volvemos mañana. Que descansen. Feliz noche.